Las noticias te pasaron por arriba o por encima. Ni te enteraste. Volvemos entonces sobre el día. Ese día, al contrario, no es todos los días. En este atardecer rosarino, hoy es siempre todavía, con Jesús Emiliano. El 25 de marzo de 1977, después de despedirse en retiro de su compañera y con el cruento dolor a cuesta por la pérdida de su hija Vicky, dejó en un buzón de Plaza Constitución lo que luego Gabriel García Márquez llamaría obra maestra del periodismo universal. Minutos más tarde, un grupo de tareas de la ESMA, encabezado por el temible Tigre Acosta, logró emboscarlo en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Iba por solidaridad a una cita que podía estar envenenada. Luego de resistirse a la orden de entregarse, fue herido de muerte. La idea primaria era detenerlo con vida para llevarlo a la mesa de tortura, herramienta fundamental del terrorismo de Estado para conseguir informaciones y citas. Por esta vía, tortura y delación, desmantelaron en menos de 2 años el 80% de los grupos militantes en la República Argentina. Él era demasiado digno para tanta cobardía que tenía enfrente. 20 hombres de inteligencia participaron de la cacería. Su cuerpo fue exhibido como trofeo de guerra en el casino de suboficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Hoy se cumplen 37 años de la muerte de Rodolfo Walsh. Qué difícil es recordar al autor de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar en el mismísimo terreno donde edificó y dignificó su vida, el periodismo. Técnicamente, la pregunta sería, ¿periodista o escritor? Para su amigo Rogelio García Lupo, Walsh fue patrimonio de ambos gremios, aunque por mucho tiempo fue considerado escritor para los periodistas y periodista para los escritores. Paradójicamente, el investigador y autor de Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, Caso Satanowski, el creador junto al Gabo, a Pajarito García Lupo y Jorge Massetti de Prensa Latina en La Habana de la floreciente Revolución Barbuda, se pasó toda su vida trabajando como un freelancer que entregaba relatos y notas en revistas como Vea y Lea o Panorama. Su única tarea en una redacción fue como jefe de información generales y policiales en el diario montonero que dirigía Miguel Bonazo, junto a él y a Paco Urondo, Horacio Berbisky, Juan Gelman, entre otros, llamado Noticias. El matutino fue clausurado después de la muerte de Juan Perón por la Policía Federal y la AAA que manejaba el temible Alberto Villar, asesinado un año más tarde por un cuadro de la columna norte de Montoneros. Desde los inicios de la década del 70, Rodolfo Walsh era uno de los tantos Clark Kent que deambulaban por el país mezclando su profesión de reconocido profesional periodístico con la militancia silenciosa en la agrupación Montoneros. Su nombre de guerra era Esteban y con el tiempo Neurus. Sus documentos críticos a la conducción nacional en plena clandestinidad, fundamentalmente por la posición foquista de la Orga, divorciada de la masa obrera, lo fueron dejando cada vez más lejos de todo. Para esos tiempos ya había creado Ancla, Agencia de Noticias Clandestinas. Corría 1976 y la censura hacía tantos estragos como la captura, tortura y muerte misma, moneda corriente de aquellos días oscuros. En el encabezado de las gacetillas de la cadena informativa decía: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 la estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Rodolfo Walsh fue muchísimo más de todo lo que te fuimos contando en esta apertura. Por ejemplo, el inmenso cuentista de Esa mujer, o de los oficios terrestres, o Un oscuro día de justicia. Horas antes de su asesinato, otro grupo de tareas había allanado, obviamente de manera ilegal, su casita con piso de tierra en San Vicente. De allí se llevaron, entre tantas cosas, su último cuento, que todavía no había sido publicado,
Juan se iba por el río. Su cuerpo nunca apareció. Este cuento, su último cuento tampoco. Un día como hoy, pero de 1977, entraba a la inmortalidad Rodolfo Walsh, el hombre que se adelantó a la CIA, como lo calificó Gabriel García Márquez, ya que en una calurosa noche habanera, haciendo guardia informativa en la agencia de noticias de Prensa Latina, Walsh interceptó un mensaje de una agencia guatemalteca que le llamó la atención. Después de varias noches insomnes y con un libro de criptografía recreativa, logró descifrar que ese envío cualunque, a la vista de cualquiera, era un mensaje del jefe de la CIA en Guatemala a Washington, confirmando el día y la hora del desembarco de exiliados cubanos entrenados por Estados Unidos en la famosa Plaza Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles. Así selló y firmó la carta de un escritor a la Junta Militar, Rodolfo Walsh, el día que entregó al buzón la obra que finalmente publicó Gabriel García Márquez. Asesinaban al escritor. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón. Las noticias te pasaron por arriba o por encima. Ni te enteraste. Volvemos entonces sobre el día. Este día que al contrario no es todos los días. En este atardecer rosarino. Hoy es siempre todavía.